Hola, muy buenas tardes, buenos días, buenas noches. Una vez más aquí con ustedes en Corolario Mediático. Miren, el día de hoy vamos a tener una charla interesante que va relacionada con anteriores que ya habíamos tenido. Vamos otra vez a entrarle a internacionales. Me gustaría que, bueno, les tengo preparado este que es sobre Cuba, sobre lo que sería la crisis de los misiles o el ataque a Bahía de Cochinos, a Playa Girón, etcétera. Esto, obviamente, ya saben, nosotros tenemos nuestro método en el que nuestros temas se van ligando con otros temas a manera de que nosotros tengamos un método al estilo Borges. Borges decía que no hay métodos para leer, que él no tenía un método para leer. Cuando le preguntaban cuál era su método de lectura, él decía que no tenía un método, que los libros le iban llamando por sí mismos, y el que le gustara, ese es el que leía, y así se acabó Bibliotecas. Y ese es nuestro método. Vamos a tratar de vincular, digamos, temas que se van dando para que nosotros también le tengamos un interés, ¿no? Por mi parte y por la suya, pues también que tengan un interés que se vaya vinculando con lo que vamos leyendo y aprendiendo. Miren, este se vincula por dos lados. Uno por Vietnam, que hicimos el, la investigación sobre Vietnam y un poquito relacionado con los ataques en Afganistán, si tenía alguna sistematicidad al respecto, que fue muy interesante. Creo que ha sido de los que más han gustado. Los invito a que le echen una vueltecita. Y el otro se junta con dos videos, y el que hicimos hace poquito sobre el discurso de López Obrador, y ese por dos cuestiones: por lo de Jimmy Carter, que dijo que fue quien ya entregó el, el paso ahí de Panamá, y número dos, hizo un comentario sobre, no, más bien invitó a Díaz-Canel, ¿no? Entonces, creo que se juntan los dos, es buen momento para aprovechar la coyuntura y platicar un poco. Canal de Panamá, ¿verdad? Fue el que entregó. Y vamos a tocar ese tema, pero bueno, vámonos desde el principio, y le vamos dando contexto a nuestra investigación, que espero la disfruten, como yo. Esta le denominé Bahía de Cochinos, digo, es como a cada quien le pone el nombre que quiera, pero pues ya les dije yo cuáles serían los nombres, ¿no? Indicados. Bueno, miren, ya saben, como historia general, ¿qué podemos decir? Eh, pues Estados Unidos tuvo la isla en su poder, se la quitó a España, se la dio como parte de sus últimas ganancias en una guerra. Y Estados Unidos, pues ahí la hizo, pues hay quien comenta que la hizo un burdel, ¿no? O sea, hacía lo que quería con ella, metía ahí sus cosas. Era un Las Vegas, ahí era un casino, ahí se iban de reventón, ahí se iban también los vendedores de vino en aquel entonces. Ahí gobernaba Batista, ¿sí? Obviamente él era apoyado por Estados Unidos, le mandaba dinero, y era su centro recreativo. Por su parte, como lo recuerda también López Obrador hoy, y como lo recuerdan muchos historiadores, Castro estuvo en México precisamente, ahí entrenó precisamente, pero eso fue después de que fuera encarcelado en Cuba. Es decir, Batista había encarcelado a Fidel Castro por disidente, ¿sí? Y fue cuando lo liberó que se vino aquí a México, ¿sí? Posteriormente, de México zarparía en el barco, en el Granma, llegando a la Sierra Maestra, ¿no? Donde hizo una guerra de guerrillas junto con
con algunos de sus compañeros, dentro de la Sierra Maestra, se une con algunos campesinos que estaban en contra de todo lo que estaba haciendo Fulgencio Batista, pero lo que le ayudó mucho también fue la radio. Ellos, a través de la radio, la comunicación, empezaron a llamar a las personas que circundaban ahí para que se les levantaran, porque esa era la idea. Pues ellos eran muy pocos, pero conocían que también existía este malestar, ¿no? Incluyendo al Che Guevara, quien intentó hacer lo mismo posteriormente en Bolivia, pero la propia sociedad no se integró a ese levantamiento. Aquí Fidel Castro tenía más el pulso del lugar y sí lo alcanzó a levantar a la sociedad, por lo cual Batista, al notar que no tenía ya el apoyo, y esto también lo podemos ver en Afganistán ahorita, ¿no? O sea, con cualquier levantamiento social, de inmediato esta gente se tiene que ir corriendo, ¿no? Porque no hay un ejército que contenga a un pueblo, y eso lo decía Maquiavelo, ¿no? Porque una persona es un soldado, y los soldados a veces, como dice el Obrador, son pueblos, ¿no? Entonces, lo que esto le permite a Fidel Castro que pueda entrar sin disparar, sin problemas, como triunfador, haciéndose de la isla, ¿sí? Entonces, es muy interesante lo que sucede con él, ¿no? ¿Qué sucede con Fidel? Miren, él en sus inicios no se le puede considerar un comunista, o sea, él no nace con ideas comunistas, o él cuando empieza o cuando llega a la isla, no entra con ideas comunistas. Él más bien es de tipo de ideas de Martí, ¿sí? O sea, él en un principio no tiene, él es un poquito más adaptado a las situaciones, ¿sí? O sea, él no tenía las ideas o la noción de diferencia de clases o lucha de clases, ¿sí? Más bien él lo veía posteriormente como el marxismo científico, como un conductor del progreso, ¿sí? Entonces, él es más un tipo pragmático, más que un marxista dogmático, ¿sí? Entonces, a él se le puede considerar como un castrista, o sea, es el socialismo a su manera, el socialismo científico, ¿sí? Bueno, entonces, más allá de todo eso, ya en las cuestiones de los hechos, Eisenhower, que era el presidente de Estados Unidos en 1960, autoriza a, a la CIA que depongan a Castro. Obviamente, pues querían su isla de vuelta, ¿no? Entonces, autorizan que realicen una acción encubierta para desestabilizar a la isla, ¿sí? Y en ese sentido no fuera un satélite soviético. Cabe recordar que en 1960, pues ya aquí estaba durísimo el anticomunismo por todas partes, ¿no? Todo América era esta doctrina Monroe, ¿no? Y no se acerquen y cuidado con los soviéticos y más que con los soviéticos, con el comunismo, ¿no? Porque imagínense la diferencia que también existía entre estas, ¿no? Tenían las dos partes del mundo y es el hecho de abolir la propiedad por parte del comunismo a un país que tenía, pues, la propiedad y que además, y que además Estados Unidos, fíjense, prefirió apoyar al nazismo, en, eh, y esto ya como parte de una conclusión histórica, prefirió apoyar al nazismo y acabar con el comunismo. O sea, prefirió más al nazismo. Comentan que incluso lo apoyaron con tal, y tenían los dos a la par, tenían los dos problemas, el nazismo y el comunismo. Entonces, el comunismo es el que más le temían. Entonces, comentan que
que permitieron crecer a los nazis para que pudieran acabar con el comunismo y posteriormente estos a su vez acabaran con el nazismo, ¿no? Que ya se les andaba, le andaban creciendo los enanos. Muy bien, cuando llega Fidel Castro al poder, parte de sus comentarios que hizo, dijo que derrocaría a Somoza en Nicaragua. Obviamente estos son elementos o personajes títeres de lo que Estados Unidos tenía, ¿no? Parte de su doctrina de quedarse con América para los americanos, ¿no? Entonces, y obviamente también, y lo dijo también de Trujillo en la Dominicana, ¿no? Que estaba en contra, que los iba a deponer a los dos. Lo que hizo que se hiciera de enemigos también y al final le pusieran bases militares enfocadas hacia ellos, ¿no? O que hubiera cercanía para desembarcos, tanto en Puerto Rico, en República Dominicana, que son también pues cercanos ahí mismo en las Antillas, y Florida, ¿no? Que es un callo, que está precisamente arribita. No sé si más adelantito les tengo, sí, si quieren de una vez, miren, les voy a enseñar el mapa. Bueno, ahorita que entremos mejor ahorita que entremos a Playa Girón, les voy a mostrar el mapa porque no les traje completo, porque ya es conocido, ¿no? O sea, no es tan difícil de entender dónde está Cuba y Florida, ¿no? Bueno, entonces voy a seguir, voy a seguir. ¿Qué más? Ya en 1962, ya cuando Cuba, ya, bueno, más bien Fidel ya está dando con su economía, gobernando, se le ocurre nacionalizar una planta de hidrocarburos norteamericana, la cual se negaba a hacer, de refinar el petróleo norteamericano, perdón, el petróleo ruso. ¿Sí? O sea, ellos no quisieron trabajar para materia prima rusa, así que Fidel dijo, bueno, si no lo vas a hacer, lo expropió, ¿sí? En contraparte o como respuesta a lo que hizo Estados Unidos ante esa nacionalización, decidieron comprarle menos caña a Cuba. ¿Sí? Entonces, Cuba dependía de eso, obviamente se la vendía a Estados Unidos, decide ya no la voy a comprar, y la parte que no compra Estados Unidos, dice la URSS, yo te la compro. Entonces, equilibrándole un poquito su economía a Cuba. Sin embargo, todavía a Fidel Castro se le ocurre nacionalizar los bancos en ese mismo año, lo cual hace que pues ahora sí que los aristócratas o los ricos de Cuba se sintieran muy molestos, ¿no? Y son los mismos que fueron recibidos en Miami, ¿no? Fueron los principales que estuvieron ahí. En ese momento, en esa coyuntura, hubo un cambio de gobierno en Estados Unidos, ¿sí? Termina Eisenhower, ¿sí? Y viene la contienda entre Kennedy y Nixon, a la cual gana Kennedy. Este señor Kennedy no sabía lo que tenía entre manos Eisenhower en relación a un ataque encubierto por la CIA, así que posteriormente él se entera, ¿sí? Pero cuando él se entera, se opone, o sea, él no quería invadir Cuba, pero como fue exhibido o fue reconocido por algunos medios de comunicación esta situación, él tuvo que aceptarlo, ¿sí? Entonces empezaron algunas, digamos, pues invasiones o conflictos hacia Cuba, ¿sí? Entonces ellos deciden, él decide, bueno, ok, sí lo vamos a hacer, pero se conoce que dijo, bueno, ok, sí lo acepta, lo acepto, pero van a haber dos cambios. El número de aviones lo disminuyó
de bombardeos y la zona de desembarco, que va de Trinidad a Bahía de Cochinos. Miren, ahora este sí se los pongo, este mapita, creo que sí les va a venir bien. Déjenme compartir pantalla. Voy a compartir con sonido por si acaso. Miren, voy a entrar a mi exposición. ¿Dónde está? Aquí. Miren, este es Cuba. Voy a hacerlo más grande. ¿Sí? Entonces, aquí lo que vemos es Trinidad. Este es el lugar, digamos, donde iban a invadir por primera vez, que él lo negó. ¿Sí? Digamos, está al centro. ¿Sí? Y él decidió acá, en Bahía de Cochinos. Miren, aquí en estos romapas sí se ve. Aquí está Bahía de Cochinos. Está un poquito más a la izquierda, ¿sí? Al oeste, pero acá arriba está Florida. Entonces tuvieron que hacer esto. Yo no entiendo por qué no entraron por acá. A mí se me hace raro, ¿no? Por acá. No sé si aquí había algo muy evidente, no sé, pero pues hacen todo esto. Obviamente vienen aviones, ¿no? Y obviamente desembarcos, pero solamente que vinieran de la parte, ¿sí? De las Antillas, en donde estaban en todos los demás. Déjenme traerles el mapa justo de América para ver enfrente, para que veamos justo de quién enfrente están. Ya miren, esto ya me di cuenta, pues vienen de Nicaragua, ¿no? O sea, ellos justo aquí llegan, entonces pues ya veíamos, ¿no? Que pusieron bases, pues aquí les toca el Nicaragua, ¿no? Y aquí también está República Dominicana y Puerto Rico, también de los que se vieron afectados, ¿verdad? Por sus críticas, pero bueno, pues ahí está. Entonces, esa es la parte interesante de todo esto. Déjenme entrar a mi trabajo. Tengo lo que me está haciendo llevar la información. Entonces, ya tenemos que hace el cambio Kennedy de un lugar a otro, ¿no? Entonces, fíjense, cuando habían hecho una invasión a Estados Unidos, ya habían matado a algunas personas, algunos cubanos habían hecho algunos ataques. Entonces, algunos cubanos habían muerto. Entonces, justo Fidel estaba en un sepelio dando un discurso sobre los muertos. Justo en ese momento llegó el nuevo ataque. ¿Sí? Este fue ya en Playa Girón, que es en el lugar en donde ya se los mostré, ¿no? Justo, no sé si se los puse, ¿sí? Es en la Playa Girón, ¿sí? Justo en la Bahía de Cochinos. Déjenme ver, es el cachito ese, sí, sí, ya lo vimos. Y fue cuando llegó, ¿sí? Una embarcación con 1,400 personas, que son los exiliados cubanos que ya había sacado Fidel Castro en un principio, que les había dicho que se fueran con lo que les cupiera en las manos, que fueron a dar a Miami. Entonces, algunos regresaron, habían entrenado, habían sido entrenados por la CIA y acompañados de algunos mercenarios. Estamos hablando de 1,400 personas. Para esto fueron 60 horas de batalla, o sea, de ahí se fueron a combatir, del sepelio se fueron a combatir, fueron 60 horas de batalla, en la cual, pues obviamente, la perdió Estados Unidos. Fueron 1,200 norteamericanos detenidos, ¿sí? Y 120 cubanos muertos. Estamos hablando de que 3 días, ¿no? Por ahí, 2 por 3, 6 y casi 3 días, ¿no? Entonces fue una derrota principalmente, pues para Kennedy, obviamente, y para Estados Unidos y sus aliados, lo cual también lo deja muy mal parado, ¿no? En esa época también tenían problemas con Vietnam, estaban a la par con sus problemas, ¿no? Y ahí cabe que ustedes también se acerquen a ese video de Vietnam para que lo tengan linkeado, porque fue en ese momento, me parece que fue un pésimo momento el que tuvo ahí Kennedy, ¿no? Entonces, debido a esta situación, Kennedy autoriza una nueva invasión. O sea, quedó muy mal y dice, bueno, pues va otra vez, ¿sí?
pero en ese momento que deciden que van a hacer un nuevo ataque y en lo que lo están negociando, Fidel Castro negocia con Nikita Khrushchev en Rusia, en la que le solicita seguridad, hacen pactos, ¿sí? Entonces él pacta con Khrushchev seguridad, ¿sí? Entonces en ese momento o cuando terminan la negociación, Fidel Castro llegan 41,000 soldados rusos, bueno, de la Unión Soviética, llegan a Rusia en ese momento. Miren, les tengo pues digamos, algo que nos puede acercar sobre la información. Voy a ponerles aquí. Miren, retira, no, Rusia, voy a quitarme aquí. Rusia retira sus tropas de Cuba antes del 93. O sea, aquí lo que está diciendo, me parece que es el país, ya obviamente en el 92, que Rusia tenía militares en Cuba. Miren, los gobiernos de Cuba y Rusia llegaron ayer a un acuerdo para retirar la brigada militar de la extinta URSS, poseía en la isla caribeña desde la época de la crisis de los misiles en el 62, tras casi un año de contactos y negociaciones en La Habana y Moscú. Ambos gobiernos decidieron que la retirada del contingente militar, en la actualidad de 1,500 soldados, se realizará en varias etapas y deberá concluir en el 91. O sea, no estoy diciendo que sea de ahorita, sino que en su momento es notorio que hubo tropas rusas, o sea, esto prueba que hubo tropas rusas, que no le estoy inventando el dato, ¿no? O sea, que al momento de firmar la seguridad con Rusia, les mandaron un contingente de soldados. Bueno, ¿qué más? Entonces, ¿por qué fracasó esta este intento de invasión? Porque la CIA pensó que iba a ser como con Fidel, que la gente se le iba a levantar a Fidel o que iban a estar en su contra. Y para nada. O sea, la sociedad estuvo muy contenta con su entrada. Y es que, pues imagínense, o sea, de ser lo que era, y eso es lo que nos permite observar de que la sociedad está, que es congruente con lo que quiere, porque cuando viene alguien y los levanta de inmediato es porque seguramente algo hacían mal, ¿sí? Ahí cabe la posibilidad de pensar en lo que sucedió aquí en México, ¿no? Con los aztecas y los levantamientos. Ya en su momento lo platicaremos, ya saben que esto de repente va levantando temas y nos ayuda, ¿no? Para que entre todos tengamos una ampliación de miras. Entonces, es cuando Fidel, cuando entra con Nikita o Khrushchev, es cuando ya decide ser comunista. O sea, es cuando se puede reconocer que que Cuba es comunista, ¿no? Entonces, en ese momento, como les digo, Kennedy está viendo qué otra cosa les puede realizar, cómo se puede vengar, qué puede hacer. Autoriza la operación Mangosta, la cual también después falla, pero lo que significa que desde ahí ellos también estaban necesitando su devolución. Miren, les tengo un videito en donde explican cómo es la operación Mangosta. Denme un segundo. Voy a compartir la pantalla con ustedes para que lo veamos. ¿Dura un minuto? El programa Mangosta contemplaba la creación de redes de inteligencia fuertes, consolidadas, coherentes. La historia había demostrado que las redes de inteligencia anterior a Girón habían sido debilitadas, penetradas. Entonces ahora vino la necesidad de reforzar la actividad de las redes de inteligencia. Dentro de las redes de inteligencia se da un elemento muy interesante, que es la creación de grandes redes de inteligencia. Y la CIA planifica la creación de 3 grandes redes de inteligencia. Una red de inteligencia en las provincias occidentales, una red de inteligencia
gran red de inteligencia en las provincias centrales y otra gran red de inteligencia, una red de inteligencia grande en las provincias orientales. Es decir, fomentar tres grandes redes de inteligencia, tres grandes redes que además deberían desempeñar actividades de terrorismo, sabotaje, etc. Estas tres grandes redes de inteligencia en las cuales la Agencia Central de Inteligencia cifró sus esperanzas, realmente pudieron ser inutilizadas. Muy bien, déjenme nada más ponerles el nombre de quien lo dice. El programa Mango Me parece justo, doctor Jacinto Valdés. Muy bien, sí, porque es importante, ¿no? Poner los nombres también de las personas que nos están apoyando para que esto tenga mayor credibilidad. Bueno, ¿qué más? Lo que hicieron entonces para Cuba, Kennedy, además de la Operación Mangosta, que era meter gente y matarlos de hambre prácticamente y empezar a hacer terrorismo interior, fue hacer un cerco, ¿sí? Con Cuba, en el que nadie pudiera entrar ni salir, ni que los barcos llegaran, sino que aislarlo, pero físicamente, porque ahorita tiene un aislacionismo económico, de alguna forma. Pero ahí en ese momento lo que pretendieron era bloquearlo como si fuera un cerco o muralla en donde nadie, que no pudieran entrar y salir barcos. Y fíjense, recordando el programa que hicimos sobre Taiwán, es muy parecido a lo que en un escenario harían los chinos en contra de Taiwán, ¿sí? Es idéntico a ese tema que nos lo daban, ¿no? Que decíamos que había un militar, un militar que es quien nos daba la propuesta en su tesis, y precisamente era este hecho de que si venía algún barco, no los iban a poder detener porque además iban a venir custodiados por los norteamericanos. En el caso de la escalada que estamos viendo ahorita sobre Cuba, Kennedy se le ocurre hacerles un cerco, pero venían los barcos rusos, ¿no? De la Unión Soviética, porque ya habían hecho un acuerdo anterior entre los dos países, entre la isla y, y Rusia, bueno, la extinta Unión Soviética. Fíjense, después Estados Unidos hace vuelos, ¿sí? Sobrevuelos en la isla, y a la par que estaban haciendo este cerco, encuentra o saca fotos y encuentran que hay algo que asemeja o parecen ser eh, misiles dentro de Cuba, ¿sí? Así como bombarderos con capacidad nuclear, ¿sí? O sea, dentro de con, digamos, la inteligencia, porque así le llaman, es un nombre, pero realmente es espionaje. Entonces le sacaron fotos y dentro de las fotos se encuentran que hay misiles nucleares con capacidad nuclear. Esto no solamente se queda ahí, sino que lo dan a conocer en Estados Unidos. Entonces fue lo que tensó la situación en ese momento, ¿no? O sea, tenemos un cerco, tenemos ya la invasión, como la venís platicando, y encima se enteran de que hay ojivas nucleares, pues, en la esquina, ¿no? A tiro de piedra, ¿no? Lo cual Estados Unidos lo ve como una afrenta para ellos, porque existía un acuerdo entre las dos potencias de no atacarse directamente, sino solamente hacer actos defensivos de algún país que le haya tocado. Acuérdense que se dividieron mitad y mitad, ¿no? Entre los rusos o la Unión Soviética y Occidente, ¿no? Que también le tocó algo a Inglaterra, entonces se lo dividen. Entonces habían acordado eso y es donde inicia la Guerra Fría en esos bloques, ¿no? Lo cual Estados Unidos lo ve como una afrenta, ¿no? Ahora, Estados Unidos en un principio pensó que solamente buscaba quizá a, chantajearlos directamente a ellos sobre de que dejaran de molestar a la isla. Pero ya a verlo más en serio,
fue cuando Estados Unidos también apuntó a Rusia desde Turquía. ¿Sí? Miren, les voy a poner el mapa de Turquía para que veamos la cercanía. Déjenme, voy a compartir la pantalla, ya la tengo. Miren, este es Rusia, ¿sí? Y aquí está Turquía, ¿no? O sea, también le queda muy cerca, ¿no? Sus bases militares también que tiene Turquía, pues es en toda esta zona. Entonces, también le queda a tiro de piedra el disparo, ¿no? Lo cual, como les decía yo, en ese momento ponía, ahí fue cuando puso a todos en vilo, porque obviamente se enteró la gente y el contexto que se estaba viviendo, ¿no? ¿Qué más? Entonces, esto inicia el 16 de octubre del 62, o sea, la tensión que tienen entre las partes es de 12 días, del 16 de octubre al 28 de octubre del 62, ¿sí? Entonces, miren, era lo que decía Khrushchev, sí, sí, es octubre. Lo que decía Khrushchev es que él estaba haciendo un acto de defensa, que no estaba atacando. Entonces los dos estaban en una posición en que no se podían mover. Aquí es donde gana puntos Kennedy por su forma de actuar. Dicen que tuvo buen semblante, hizo buenas cosas, que quedó bien ante el mundo. Miren, hay ciertas imágenes que nos lo van a poder dar a conocer o a entender. Miren, se los muestro. O sea, su semblante y su forma de actuar fue relativamente bien vista, ¿no? Aquí vamos a ver cómo se dirigía el pueblo norteamericano cuando encuentran los misiles o cuando lo da a conocer. El presidente estadounidense pone al ejército en alerta máxima y se dirige a la población. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. Día a día los acontecimientos se precipitan. Hasta ahí nada más, lo que yo buscaba era que ustedes vean más o menos ahí cuál era su semblante, el cual le dio mucho pues, su carisma, ¿no? Y el momento en el que, a pesar de que era un momento crucial, él comentan que se vio siempre muy bien. Ahora, ojo, esta situación también se da cuando ambos contendientes, digamos, tanto Nikita Khrushchev como Kennedy, ya habían firmado un armisticio de disminuir las armas nucleares y también Kennedy ya estaba hablando a favor un poquito antes de disminuir los conflictos contra Rusia, bueno, contra la Unión Soviética. Entonces también estaban en contra de, digamos, esta idea de la contención o de estarse golpeando militarmente y esta escalada de lo nuclear, ¿no? De ambos. Desafortunadamente no siguieron. Por una parte, Khrushchev fue removido y por otra parte, Kennedy pues, fue asesinado, ¿no? Entonces, como ya les decía yo, hizo Kennedy un cerco, justo hizo una cuarentena, decidió que nadie podía entrar ni salir, pero Rusia, por su parte, dijo, yo no voy a regresar mis barcos, ya iban en camino hacia Rusia, entonces dijo, si tú los tocas, hay conflictos. Entonces ya venían en camino, entonces todo el mundo estaba en vilo pensando, cuando lleguen los barcos es cuando van a empezar los disparos, ¿no? Y los dos prácticamente se tenían apuntando en la sien. Incluso el Papa hizo un llamado por la angustia, así lo pone él, como la angustia de la humanidad, porque todos estaban en vilo, estaban observando qué es lo que estaba pasando. Afortunadamente,
Posteriormente a estos actos, Khrushchev ofreció desmantelar lo que tenía en Cuba. Dijo, ok, yo saco lo que tengo en Cuba, también baja tu arma que tienes en Turquía, ¿no? Pero con la condición o la promesa de que no fuera a invadir a Cuba, de que Estados Unidos no invadiera a Cuba jamás y que tampoco pagara a terceros para que lo hicieran, ¿sí? O sea, la condición para que bajaran las armas ambos era que esa condición, ¿sí? Y no tenían que volverlos a molestar, pues, volverse a meter con Cuba o quererlos invadir, lo cual pues, nos deja ver muchas cosas del presente, ¿no? Fíjense, mientras negociaban esta situación entre los dos, mientras se negociaba que se iba a hacer un avión norteamericano, espía, fue bajado, lo derribaron, ¿sí? Lo cual hizo que Kennedy también amenazara, nada más amenazó. Dijo, si se repite esta situación, va a haber represalias. Entonces, fíjense todo lo difícil que estuvo en ese momento. Entonces, como les digo, el 29 de octubre, Nikita Khrushchev decide regresar sus barcos, ¿sí? Lo cual hace que ambos personajes, a mi juicio, no nada más Kennedy, ambos personajes tengan un lugar en la historia, porque los dos fueron capaces de regresarse de un momento tan complicado, ¿no? En lo que si se disparaba a uno, había la capacidad de dispararse al otro. Ahora, fíjense, de ahí esta situación de, del bloqueo, precisamente ahí nace, ¿sí? O sea, si no, si no puedes pagar, si no me puedo meter, si no se pueden meter otra vez invadir Estados Unidos, de ahí nace el bloqueo que tienen con Cuba, ¿sí? O sea, por el hecho de esa situación, ya Estados Unidos decide, bueno, no te puedo invadir, pero te hago un bloqueo económico, ¿no? Ahí es donde están pagando hasta ahora esa situación con Fidel, su soberanía y su libertad. Por eso mismo también López Obrador hacía comparativos, ¿no? De pueblos de resistencia que son capaces de aguantar, que tienen dignidad, ¿no? A todos este tipo de situaciones que tantos años han aguantado y aún así han soportado. Y no solamente eso, les ha ido mejor que muchos países que viven en las Antillas. Ustedes se enteran de lo que está pasando en Haití, comentan que la situación está durísima, acaban de meter incluso a su presidente en funciones, quien se quería reelegir, pero también iba a cambiar algunas cuestiones constitucionales y están sumidos en la pobreza, o sea, las Antillas, Puerto Rico, ni se diga, no tienen soberanía, son un protectorado de Estados Unidos, los cuales no tienen decisión, tienen riqueza, pero no toman sus propias decisiones, no gozan de eso que tiene Estados Unidos, perdón, Cuba. República Dominicana está un poquito mejor, pero a quien, digamos, tiene un mejor nivel de vida en relación a todos esos países de las Antillas, es Cuba. Bueno, entonces, ya para terminar, Jimmy Carter, él tuvo un acercamiento con Fidel Castro. Él fue presidente de Estados Unidos, o sea, de ahí se congeló todo, ¿no? Digamos que tuvieron este bloqueo económico con Cuba, pero Carter sí los quería, es el primero que tuvo un acercamiento con Cuba, después lo tuvo también Obama, pero dicen que Carter prometió que si en su segundo mandato él ganaba, tendría un mayor acercamiento con Cuba, lo cual pues, fue bienvenido. Incluso hay videos en los que se ve a Carter muy,
muy conciliador, muy amigo de Cuba, cuando fue a ver un asunto ahí de un contratista, de un señor Grossman se llama. Bueno, entonces él lo prometió si llegaba a su segundo mandato, desafortunadamente no ganó. Perdió con Ronald Reagan, lo cual hizo que pues, las aspiraciones de ambos países se diluyeran. De Jimmy Carter, incluso López Obrador hoy hace un comentario al respecto de que él fue quien le devolvió la soberanía del Canal de Panamá, ¿sí? Nada más que la negociación la hizo en los 70s y la devolución era para el 99, ¿no? Pero de todas maneras se nota el gesto, ¿no? De que en una época en la que Estados Unidos lo que pretendía era geopolíticamente o económicamente poder pasar los buques y los barcos con mercancías sin darse toda la vuelta, poderlos pasar entre América, ¿no? Y eso es importante. Ya después, ahorita ya han desarrollado una economía tal cual que ya lo pueden pasar a través de Estados Unidos, pero en su momento, para ahorrarse combustible, lo podían hacer desde ahí, lo cual posteriormente ya le dicen, devuélvanlo, y el señor Carter hizo que se los devolvieran para esa fecha, lo cual sí se realizó. Además, bueno, ya posteriormente, digamos, de este señor Carter, ya, como les decía yo, fue a ver a platicar ahí con los cubanos, ya con su hermano, Castro, y él tuvo un acercamiento con Carter porque había una crisis de reos entre los dos, ¿no? Cuba tenía detenido a un espía, así le llamaba, y Estados Unidos tenía a 5. Entonces empezaron a soltarse los distintos reos, soltaron a 2, luego a 1, soltaron a un cubano, después a otro, y ya en 2014 soltaron a Grossman, ¿no? A los 6 acusados de espionaje. Posteriormente ya Obama le dio la mano a su hermano en el sepelio de Nelson Mandela. Miren, les voy a poner aquí la nota para que también lo tengan ustedes en el radar del, dice Carter y sus directivas presidenciales sobre Cuba. O sea, Jimmy Carter tenía un acercamiento con Cuba. La administración de demócratas Jimmy Carter fue realmente singular en cuanto a la manera de conformar e implementar la política hacia la mayor de las Antillas, ante el actual inquilino de la Casa Blanca. Carter había sido el único presidente estadounidense que por escrito, aunque en un documento secreto a través de la directiva presidencial, había fijado su intención de iniciar un proceso que podía culminar con la normalización de las relaciones con Cuba. A diferencia de Obama, Carter lo hizo solo a unos meses de iniciado su mandato y en un contexto mucho menos favorable para dicho curso de acción que el que encontró Obama al llegar a la presidencia. Y esto pues es de Cuba, ¿no? O sea, dicho por Cuba en el Granma. O sea, sí tiene bastante credibilidad. Déjenme ponerles, además, déjenme ponerle pausa. Les voy a poner un videito. En este video, que si bien no es, digamos, de aquella época, pero sí muestra cómo hay familiaridad de Carter con los cubanos, ¿no? Para que vean cómo era su relación. Este es de 1 minuto también. El expresidente estadounidense Jimmy Carter aterrizó en La Habana el 28 de marzo. Inicia así una visita de 3 días a Cuba para debatir con el gobernante Raúl Castro las posibilidades para mejorar la relación bilateral, crispada por la reciente condena a 15 años de cárcel del contratista norteamericano Alan Gross.
El exmandatario de 86 años viajó en misión privada, acompañado de su esposa Rosalind, para conocer las reformas económicas de Castro y suavizar tensiones entre ambos países sin nexos diplomáticos desde 1961. Aunque no se trata de una misión oficial, el gobierno de Barack Obama y la familia de Gross, acusado por Cuba de entregar equipos de comunicación a opositores y desarrollar un plan de redes informáticas clandestinas para desestabilizar la revolución, dijeron esperar que Carter logre una liberación humanitaria del contratista. Incluso hizo una rueda de prensa que también por ahí es interesante echarle un ojo. ¿Y qué más les tengo? Pues la nota de la devolución, miren, del Canal de Panamá. O sea, por eso tuvo tanta apreciación, ¿no? Con Cuba. Dice, Estados Unidos acuerda la devolución del Canal de Panamá. Obviamente no lo hizo de inmediato, ¿no? También aquí estuvo metido Gabriel García Márquez en el apoyo, ¿no? Para que también se destensaran un poquito las relaciones. Los presidentes de Estados Unidos, Jimmy Carter, y de Panamá, Omar Torrijos, firman los documentos para que la nación centroamericana tome el control del paso a partir del 31 y aquí es de 1999, y esto se firma en el 77, o sea, lo firmaron para 22 años después, los presidentes Carter de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahí se ve como que la buena intención, y este es el otro acercamiento que les comentaba, ¿no? En el de Obama, en el sepelio de Mandela, se encuentra a Raúl Castro y va y lo saluda. Después ahí se toman más fotos entre ellos, lo cual pues es interesante, ¿no? Tener el conocimiento de todos estos personajes históricos. Bueno, pues hasta aquí llegamos con nuestra retrospectiva sobre las cuestiones cubanas. Lo que yo puedo tomar como conclusión en este momento es que yo creo que es bien complicado que Estados Unidos de repente aminore estos bloqueos, ¿no? Creo que los dos se apuntaron en la cabeza con ojivas nucleares, lo cual dudo que siendo como es Estados Unidos militarista, y en algún momento llegue a perdonarlos tan solo por símbolo, ¿no? Creo que, por otra parte, también Cuba representa para el capitalismo lo que Taiwán es para China en el socialismo. Creo que es curioso cómo hacen las veces uno del otro. Creo que ya también abordamos la situación de Taiwán y es lo mismo, ¿no? Bueno, muy parecido, pues, porque es un régimen opuesto a ellos. En este caso, China es comunista y Taiwán es capitalista. Bueno, y en general, pues ustedes también pueden ir haciendo ahí sus conclusiones. La verdad que es muy interesante esta situación que estamos viendo con Cuba y el acercamiento que tiene con México, el cual pues también de alguna forma pues tampoco se le puede negar que se le hagan regalos, ¿no? O dádivas, pero sí vemos que el conflicto entre ellos estuvo muy intenso, estuvo muy fuerte, y a mi juicio no creo que los congresistas norteamericanos en algún momento lleguen a desbloquearlo, ¿no? Por lo mismo, que fue muy intenso, al mundo lo pusieron ahora sí que en jaque, ¿no? Bueno, en fin, ahí les dejo que saquen sus propias conclusiones, estaría muy bueno. No se olviden de ponerle like al video, recomiéndenlo, suscríbanse si ustedes son nuevos, a alguna persona que le pueda interesar cuestiones de historia, para que nuestra comunidad también siga creciendo y seamos cada vez más. Bueno, mucho gusto en saludarlos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.